El gran misterio de la mente, segunda parte, del libro Recobrar la mente, autor Ramiro Calle. Nos creemos todo lo que pasa por la mente y de esta manera estamos perdidos. La mente con sus pensamientos mecánicos colorea nuestro estado de ánimo. Pero si aprendemos a estar más en la fuente del pensamiento, a no identificarnos tanto con los procesos psicomentales, podremos verlos y seleccionar aquellos que nos parezcan oportunos, dejando a reactivamente pasar los otros como nubes que van y vienen por el cielo de la mente. No cargaremos emocionalmente los pensamientos, los desnudaremos de toda reactividad, los tomaremos como un proceso más, a veces molesto, pero un proceso no tan autorreferencial. Los pensamientos dejarán así de torturarnos. No añadiremos tensión a la tensión, malestar al malestar. Si cuando uno está obsesionado se obsesiona por no estarlo, ya hay dos obsesiones. Si uno tiene miedo a su miedo, ya hay dos miedos. Nuestras resistencias neuróticas alimentan más neurosis. Hay que aprender a bregar con la mente. No es fácil, pero es posible. Por otro lado, del mismo modo que nuestra mente un día se desvió y tomó el camino de la inseguridad, la negatividad y los pensamientos poco provechosos puede tomar el camino de las actitudes hermosas y los pensamientos benéficos. Como decía un yogi, si cuesta lo mismo pensar positiva que negativamente, ¿por qué no hacerlo de manera positiva? Hay un fenómeno en la mente que debemos escudriñar y descubrir de manera directa, mediante nuestra propia verificación. Voy a explicártelo. Al fin y al cabo, estamos hablando de tu mente. La mente está agitada en su superficie, así es a menudo. Ese charloteo que no cesa, ese griterío mental que nos perturba y que es una interferencia a cada momento presente, una resistencia a percibir cada instante, una especie de alucinación que se interpone entre el experimentador y lo experimentado. ¿Por qué ese tumulto en la mente? ¿Por qué ese oleaje que se nos impone a nuestro pesar? ¿Por qué esos torbellinos que nos arrasan? No sé si te lo has preguntado. Llevas padeciendo ese estado mental muchos años, pero no sé si te lo habrás preguntado. Esa mente de superficie responde a lo que hay en lo más hondo de la mente, en los profundos estratos de nuestra psiquis. Las alteraciones de la superficie son el reflejo de la desintegración interior. Las corrientes inconscientes generan esa agitación en la superficie. No solo es necesario trabajar para evitar la agitación de la superficie, sino que lo importante es resolver el caos en lo profundo. ¿Cómo resolverlo? Con trabajo interior, es decir, con un riguroso trabajo de mejoramiento, purificación, transformación interna, que nos permita ganar terreno al inconsciente, iluminar los lados oscuros de la mente, activar energías letargadas, acrecentar la conciencia y desarrollar una visión profunda, esclarecida y cabal. Hay que ir conquistando esa cualidad de cualidades que es la ecuanimidad, con su energía purificadora de alta precisión, claridad y cordura. De otro modo, la mente es un circuito imparable y cerrado de reactividades que cada día va deteriorando más el inconsciente. Atiende al proceso. Todo el trasfondo de la mente, represiones, impulsos, códigos, conflictos, contradicciones y un largo etcétera de acumulaciones y condicionamientos, se manifiesta en la superficie como esos imparables torbellinos mentales que son las ideas que no cesan, que nos abordan en cualquier momento y circunstancia, que nos hostigan. Pero cuando todo ello se presenta, nos identificamos y nos coloreamos emocionalmente, es decir, reaccionamos. Entonces es como reclavar un clavo y meterlo hasta lo más profundo. O sea, refijamos las impresiones de nuevo en el inconsciente, generando impulsos sobre los impulsos. En lugar de drenar y dejar que la herida supure hasta que se nos limpie por completo, los yogis de la India investigaron por su propia verificación muy minuciosamente este aspecto. Descubrieron a través de las prácticas meditativas
que en lo más profundo de la psiquis están las latencias subliminales, residuos, huellas o impregnaciones, impulsos, códigos inconscientes. Todo ese material por debajo del nivel de la conciencia, pero muy activo, aunque incoherente, desordenado y ciego, está movilizándose y creando todo tipo de tendencias, proclividades e inclinaciones. A las impregnaciones inconscientes las llamaron samskaras, a las tendencias que provocan, vasanas. Como los samskaras son inconscientes, engendran tendencias mecánicas. Las 9 partes ocultas del iceberg psíquico están zarandeando la parte al descubierto. Los condicionamientos nos roban la libertad interna, actúan por nosotros, nos dirigen y nos convierten en autómatas. Como quiera que estemos constantemente reaccionando, creamos más huellas o impregnaciones más samskaras, que a su vez generan más tendencias o vasanas. Entramos así en un surco repetitivo de conciencia que puede prolongarse y perpetuarse por toda la vida. Se requiere una estrategia y un método para quebrar el circuito y emerger a otro modo de sentir, percibir, vivir. Así descubrieron los yogis que el enemigo más implacable está en nuestro interior. La cuestión es resignarnos a nuestra propia mecanicidad y necedad o cambiar. Para modificarnos es necesario poner unos medios hábiles, estimular la motivación al máximo, realizar un esfuerzo y no desfallecer. Aunque no es fácil, siempre es mejor que seguir realizando componendas, poniendo parches, seguir anclados en nuestro ego infantil y soportar todos los síntomas desagradables de la inmadurez. Tal como ahora se encuentra la mente, está enferma. No es una exageración. Es una mente herida, habituada, desgastada y sometida a sus propias limitaciones y paranoias. Por eso, hablo de recobrar la mente, de recuperar su estado original de salud total, entendimiento correcto y cordura. En todo ser humano puede ser restablecido o hallado o rescatado ese elemento de cordura. Hay un adagio también indio, dice así: aún en la nube más macilenta hay una veta de claridad. Mediante el método adecuado es posible alertar la mente, amplificar la conciencia ganando terreno al inconsciente, aproximarse al propio ángulo de quietud interior y reencontrar la inteligencia primordial. Esa inteligencia primordial o básica nada tiene que ver con la información, los conocimientos, la técnica o el intelecto. Es un modo muy claro, preciso y atinado de ver. La visión clara y cabal proporciona una comprensión igualmente clara y cabal. Ver y comprender disuelve todos los autoengaños, falacias, mezquindades y la mecanicidad. La lucidez mental es un don extraordinario. De la lucidez surge ulterior lucidez y, por supuesto, verdadero amor y compasión. El trabajo interior o sobre nosotros mismos para recobrar la mente debe consistir en pretender desembobinar la bobina de autoengaños reactivos, acrecentar la conciencia para obtener un nuevo modo de ver y comprender, suprimir las modificaciones de la mente para poder captar la energía o proceso detrás de la mente, desalojar los pensamientos y emociones negativos mediante el cultivo de los positivos, ejercitar metódicamente la atención mental pura, mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás, desenraizar los venenos de la mente y conquistar la clara energía de la ecuanimidad. Aquietarse, detenerse, remansarse, estar, ser, es un medio para reconectar con nuestro propio ángulo de quietud y empezar a transformarnos. Cuando las modificaciones de la mente van cediendo y nos vamos desprendiendo de la fuerza centrífuga del pensamiento y cortando con todo lo exterior, vamos sumergiéndonos en lo más profundo de nosotros. Atravesamos el núcleo caótico y confuso, dejamos de lado temporalmente el fardo psicológico, atemperamos los códigos de la especie y en un gradual y saludable vaciamiento
vamos estableciéndonos en nuestra naturaleza más genuina, en un estado de paz y dicha. Este es el arte de la detención. Se ejercita y se aprende. La quietud se torna el ojo de buey hacia otro modo de vivenciar y de ser. Cualquiera puede aprender. Las ideaciones descontroladas de la mente, todo ese parloteo al que estamos tan acostumbrados, pero que tanta pesadumbre sigue causándonos, es un velo que perturba la visión hacia afuera y hacia adentro. Es decir, que deforma, desvirtúa o impide la visión de lo exterior y frustra la visión interna. Es una alucinación que se superpone a aquello que vemos. Idea, pero no percibe, interpreta, compara, mide, juzga, pero no capta. Deforma nuestra apreciación de los hechos externos y, asimismo, frustra la captación de nuestra realidad más íntima. Como la mente se ha hecho adicta, recalcitrante a tales ideaciones mecánicas, se requiere un ejercitamiento muy serio para ir cambiando el signo de la mente y sus tendencias de agitación. Igual que cuando cesa el estruendo, sobreviene un perfecto y reconfortante silencio. Cuando se amainan esas ideaciones, sobreviene una paz profunda y una dicha gozosa. Ese silencio interior es purificador, transformador y fuente de salud psicosomática total. Y repito, cualquiera puede aprender. La mente siempre está hacia afuera, saltando con el vehículo del pensamiento en el tiempo y en el espacio. Hay un desgaste continuo que seguramente deteriora también el cerebro, lo envejece prematuramente, lo fatiga en exceso. Pero la mente con práctica puede retrotraerse, volverse hacia adentro y permanecer en su propia fuente de quietud. Es el Lancelot de Steinberg quien declara: no hay nada que pague un instante de paz. Sin paz interior, ni siquiera el disfrute es disfrute. Sin paz interior, aún teniéndolo todo, ¿qué tenemos? Nuestra mente, como decía Muktananda, ha estado practicando el yoga del dolor. Nos lamentamos de las condiciones en que está nuestra mente, pero ¿hemos hecho algo provechoso por ella? Hay una sensación displacentera y difusa que se llama ansiedad. ¿Quién no la conoce? He escrito un libro sobre el tema anteriormente, porque todos estamos en niveles muy altos de ansiedad. No hablaré ahora de la angustia existencial, ni de la angustia inherente a la vida, ni de la angustia que nos viene dada por factores ansiógenos del mundo exterior, porque ya lo hice en mi otra obra, pero quiero volver sobre la angustia o ansiedad que nace en nuestro interior, es decir, que tiene unas causas o factores psicológicos. La mente tiene mucho que ver con ello, el gran misterio de la mente humana. Nuestras deficiencias psicológicas, nuestras carencias afectivas, nuestras contradicciones y conflictos, nuestro desorden interno, en suma, originan gran ansiedad, porque no nos sentimos completos en nosotros mismos, porque no hay armonía interior, porque no hemos resuelto nuestros problemas internos. Experimentamos una gran insatisfacción. Esa mente, con su habitual descontrol, incrementa aún más la insatisfacción y ésta se torna su signo. Necesita camasa, no cesa de enredar, es voraz hasta lo inimaginable. Con sus enfoques incorrectos, pone la felicidad allí donde no existe y por tanto no puede hallarla. Más insatisfecha, cada vez más enredada, persigue, codicia, se desenfrena. Es como lo que los budistas tibetanos llaman un preta, un fantasma hambriento que jamás puede saciarse. Esa insatisfacción provoca dolor. Viene dada por el agujero interior que quiere llenarse, completarse, pero que no encuentra la forma correcta ni adecuada de hacerlo, con lo que la oquedad se hace aún mayor. La mente sufre y crea sufrimiento, se tortura y tortura. En su desorientación recurre a toda clase de subterfugios, escapismos, composturas, amortiguadores, resistencias y enmascaramientos. Jugar consigo misma al escondite
solo añade mayor ofuscación e insatisfacción. Se enreda en memorias, en expectativas inciertas de futuro, en diversas representaciones mentales, se propone metas y logros, no puede parar aún a riesgo de explotar, no puede remansarse. Cada vez que un hecho o circunstancia le desagrada, recurre a sus mecanismos neuróticos de defensa o se retira al ámbito de sus autoengaños y subterfugios. Así no puede madurar. Hay un viejo dicho psicoanalítico: lo que se echa por la ventana entra por la puerta y viceversa. Solo mediante la completud interior es posible superar toda insatisfacción, incertidumbre y sufrimiento inútil. Pero nuestra mente se apega incluso al sufrimiento. Prefiere sufrir mientras ello le permita seguir enredando, alimentando neurosis, incrementando sus paranoias. Y la mente y el ego viajan codo a codo, se sustentan recíprocamente. Hay otros misterios a propósito de la mente. ¿Por qué es tan contraída o egocéntrica o autorreferencial? ¿Por qué hay miedo, temor, angustia? La mente va creando barreras, empalizadas, fosos, atrincheramientos, autodefensas de todo tipo. Está haciendo un pésimo negocio porque todas esas autodefensas, que no son tales, la hacen una cárcel y recrean una enrarecida atmósfera de reafirmaciones narcisistas, autoimportancia y egocentrismo desmedido. El resultado es más temor, más insatisfacción, más oquedad interior. No es contrayéndose como uno está más seguro, sino en la apertura y expansión. La contracción es signo de debilidad, vulnerabilidad y neurosis, en tanto que la apertura y la disponibilidad lo es de salud mental y seguridad. Pero la mente ha entrado en sus surcos de alienación y tiene que desplazar su petrificado eje para que pueda obtener una nueva visión. La mente celebra sus propios dramas. Los pensamientos son los actores. Los propósitos intelectuales a menudo se quedan en meros propósitos y son papel mojado. El ir y venir del pensamiento nos hacen creer que tomamos soluciones y resoluciones, pero seguimos en el mismo lugar, al borde del precipicio. Somos como aquel que sube y baja por la misma orilla del río y no termina de decidirse a cruzar a la orilla opuesta. Seguimos rumiando el hueso sin sustancia. La comprensión intelectual es insuficiente porque no suele ser comprensión real. Solo la comprensión real modifica. Si no hay subsiguiente modificación, es que no era tal la comprensión. Era solo ese caótico juego del pensamiento que termina por herrumbrar el ánimo y arruinar el cerebro. Y vuelta a empezar, cuando a lo mejor el secreto está en parar. Pero la agitación tiende a expresarse con agitación y el círculo se cierra y se retroalimenta. La meditación es cortar el círculo, suspender el repetitivo circuito, abrir una puerta hacia otro lado. El célebre conoce a ti mismo debe pasar a no dudar por el conoce tu mente. La mente, haciendo un juego de palabras, puede ser y a menudo es mentira, pero también es la vía para ir hacia la verdad, la ruta hacia la última realidad. Si, como dice el adagio tántrico, el mismo suelo que nos hace caer nos ayuda a levantarnos, podríamos decir, la misma mente que vela y confunde tiene la capacidad de desvelar y esclarecer. Cambia las bisagras de la puerta y ésta abrirá en otro sentido. Cambia tu mente y te habrás cambiado a ti mismo. Para ello, comencemos por mirar la mente con atención, con ecuanimidad y con mucha paciencia.